El Centro de Superación Integral presenta Parapsicología. Definición. Parapsicología viene de para, que se puede traducir como a un lado, como algo que es paralelo a otra cosa. Y la palabra psicología, que es la ciencia que estudia la mente o los procesos mentales y el comportamiento. También se define la parapsicología como el estudio de los fenómenos mentales o psíquicos que no entran dentro del campo de la psicología científica. Se comienza a utilizar este término a fines del siglo XIX, abarcando todo aquello que se conoce como investigaciones psíquicas y que tenían muchísimo tiempo de estarse efectuando en diferentes partes del mundo. Lo paranormal, o sea, aquello que va en forma paralela con lo que llamamos procesos normales de la vida. Son fenómenos estudiados desde el siglo XIX de una manera más sistemática. Son aquellos estados alterados de conciencia no enfermizos o patológicos. Aquí hay que definir tres grandes estados de nuestra mente. El estado normal son estados mentales comunes y nos permiten vivir en esta realidad. Los subnormales son estados mentales con principios de malestar o trastornos de la salud. Ahí es cuando interviene un psicólogo o un psicoterapeuta. Y lo anormal, que son estados alterados de la salud mental, donde aparecen las llamadas psicosis y que se estudian en la psiquiatría y también en la psicología clínica. Pero aparece otro concepto, además de estos tres, que es lo paranormal, que son estados especiales de conciencia, pero que están dentro de la salud mental. Representan una sensibilidad especial. Vamos a ver algunas de las muchas capacidades extraordinarias que los seres humanos tenemos o podemos desarrollar con el tiempo. Por ejemplo, la transmisión del pensamiento, conocida normalmente como telepatía. Puede ser solamente captar o solamente transmitir o ambos fenómenos. La visión remota, es decir, poder estar como viendo o percibiendo visualmente algo que está sucediendo muy lejos del receptor. La telequinesis, que es el movimiento de objetos con la energía mental. También las experiencias extracorporales, conocidos normalmente como viajes astrales. La escritura automática, que tiene muchas formas de manifestarse cuando la persona recibe ideas a través de la escritura. También se da ahora a través de la computadora. Premoniciones de conciencia, darte cuenta de algo que va a suceder y percibirlo con anterioridad. Sensaciones intuitivas, que eso muchísimas personas las han experimentado. Capacidades extraordinarias como la percepción extrasensorial, es decir, percibir más allá de nuestros sentidos físicos o aparentemente con los mismos sentidos pero más extendidos de lo que normalmente los utilizamos. Experiencias paranormales, en general se le llama a muchas experiencias que escapan a lo cotidiano. Sensibilidad extrema, que se puede expresar también a través del arte o a través de la religión o a través de la llamada espiritualidad. Proyección de la conciencia es poder percibir o sentir o casi vivir sucesos más allá de nuestro cuerpo físico y del límite de donde nos encontramos. Estados de trance que se experimentan en diferentes disciplinas. Sonambulismo provocado, es decir, la persona entra en un estado como si estuviese sonámbulo y puede caminar y puede hacer cosas, dirigido casi siempre por otras personas. Magnetismo o transmisión de energía, que también se ha estudiado bastante y se maneja a través de diferentes disciplinas.
capacidades extraordinarias como la mediumnidad, que es una persona que entra en una especie de trance y donde a través de esta persona se pueden llegar a comunicar pensamientos, ideas o posiblemente otros seres. También se conoce como canalizaciones y contactaciones. También tenemos el fenómeno de la hipnosis y de la sugestión mental. Entrarían dentro de estos campos las curaciones espontáneas o provocadas por la presencia de alguien que supuestamente tiene la capacidad de transmitir esta energía curativa. El poder de la oración y la fe, al final de cuentas, es algo extraordinario que sale fuera de lo común. Adivinación o captaciones especiales, personas que pueden como captar cosas de lo que está sucediendo en otras partes o de lo que puede suceder. Materializaciones y aportes es un fenómeno súper interesante que quizá en otro video pueda ampliar algunos de estos temas, pero sobre todo este me interesa mucho porque lo he podido comprobar. Aparecen objetos que no existen, ya sea que ese objeto estaba en otra parte del mundo y luego es trasladado por alguna fuerza todavía desconocida por nosotros hacia cerca de nosotros, y podemos comprobar ese objeto porque varias personas pueden dar testimonio, se pueden fotografiar estas aportaciones o estas materializaciones. También tenemos la clarividencia y clariaudiencia, es decir, es como la vista extendida o la audición extendida hacia otras frecuencias mentales. Históricas, solamente voy a mencionar dos grandes referencias históricas, pero existen mucho más si nos ponemos a estudiar sobre estos fenómenos. Lo que aparece en el Nuevo Testamento de la Biblia como los dones del Espíritu Santo que recibieron los primeros cristianos cuando estaban reunidos en una ocasión llamada Pentecostés. Algunos de estos dones del Espíritu Santo mencionados ahí en la Biblia son la profecía, el don de lenguas, la sanación, la interpretación, los milagros, la fe y la capacidad de enseñar o predicar. Viajando a otra parte del mundo, hacia la antigua India, nos encontramos que en sus textos muy antiguos se habla ya de los siddhis. También se mencionan en otros lugares de Asia, un poco diferente el término, pero se refieren a lo mismo, tanto dentro del budismo como dentro del hinduismo en general. Estos siddhis son como señales de cierta perfección de los individuos, como la levitación, el dominio mental, la influencia psíquica, lograr los deseos, producir materializaciones o el control de la temperatura, entre muchos otros, quizá mucho más importantes que los mencionados en esta diapositiva. ¿Qué es el plano psíquico? Es el campo de manifestación de nuestro ser, que conecta con el plano material y del cual participamos muchas veces de manera inconsciente. Participamos ahí por medio de la mente, la conciencia y la percepción. Y estos individuos que desarrollan estas capacidades son los que permiten conectar los dos planos, como si fueran dos frecuencias o dos estaciones de televisión o de radio, para que me puedan entender. Se puede comprobar su existencia gracias a las experiencias e investigaciones que se han realizado desde la antigüedad. La ciencia. Es por ello que el método científico, tal y como lo conocemos actualmente, que está más enfocado a lo material físico, muchas veces no puede comprobar dichos fenómenos. Solamente por la experimentación y las vivencias de las personas sensibles es como se puede corroborar su realidad, aunque muchas veces las explicaciones de los fenómenos descritos es lo que confunde a los pensadores sinceros, buscadores de la verdad. Es decir, el fenómeno ahí está, pero la interpretación que hacemos del mismo es lo que a veces difiere de unos observadores y de otros, dependiendo de su cultura y de su estado mental y de sus propias inclinaciones.
pero eso no significa que el fenómeno no sea real. Yo los invito para que tengan la mente abierta y puedan reconocer este tipo de fenómenos paranormales o extrasensoriales cuando se presenten en su vida y que los vean como algo positivo y benéfico, porque es muy importante que tengamos una actitud mental positiva siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias.